¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos árbitros, queridos suscriptores y querida familia del softball. Hoy vamos a hablar sobre jugadas de anotación de carreras. La jugada número 1 dice: las bases están llenas con un out. El bateador conecta una bola fly al fildeador 8, quien la atrapa para el out número 2. Los corredores en segunda y en tercera dejan sus bases antes de la atrapada. La defensa puede hacer apelación en tres momentos. El primer momento que hace la apelación es en el literal A, solo en tercera. La segunda apelación es en literal B, solo en segunda. Y la tercera es en segunda y tercera. Cuando usted cree que la carrera de tercera vale, o cuando usted cree que la carrera de tercera no vale. No te olvides de quedarte viendo este video hasta el final para que veas la decisión de estas tres apelaciones. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos árbitros, queridos suscriptores y querida familia del softball. Hoy vamos a hablar sobre jugadas de anotación de carreras. La jugada número 1 dice: las bases están llenas con un out. El bateador conecta una bola fly al fildeador 8, quien la atrapa para el out número 2. Los corredores en segunda y en tercera dejan sus bases antes de la atrapada. La defensa puede hacer apelación en tres momentos. El primer momento que hace la apelación es en el literal A, solo en tercera. La segunda apelación es en literal B, solo en segunda. Y la tercera es en segunda y tercera. Cuando usted cree que la carrera de tercera vale, o cuando usted cree que la carrera de tercera no vale. No te olvides de quedarte viendo este video hasta el final para que veas la decisión de estas tres apelaciones. Vamos a una segunda jugada. Dice: corredor 1 en tercera base y corredor 2 en primera base con un out. Bateador 5 conecta una bola bateada para un doble, pero omite primera y corredor 2 omite segunda cuando avanza a tercera. El corredor 1 anota. La defensa apela. En el primer caso, apela que el bateador corredor omitiendo primera y luego el corredor 2 omitiendo la segunda base. En la segunda apelación dice que el corredor 2 omite segunda base y luego el bateador corredor omite la primera base para el tercer out. La carrera del corredor 1 vale. ¿En qué momento tú piensas que la carrera vale en estas apelaciones? Si en la apelación 1 o en la apelación 2. Esta es otra jugada de anotación de carreras. Ahora vamos con una tercera jugada asimismo de anotación de carreras. Dice: las bases están llenas con 2 outs. Bateador 6 conecta un jonrón. Pero en el primer punto dice: falla en tocar o pisar la tercera. En el segundo punto dice: falla en tocar o pisar la segunda. En el tercer punto dice: falla en tocar o en pisar la primera. En una apelación legal, en este caso, en una apelación legal sobre cualquiera de estos tres puntos, donde falla en tocar la tercera, donde falla en tocar la segunda, donde falla en tocar la primera, ¿cuántas carreras crees que anotan según estos diferentes puntos? En el primero dice fallar la tercera, ¿cuántas carreras anota? En el segundo, falla en pisar la segunda, ¿cuántas carreras valen? Y en la tercera, en falla en pisar o tocar la primera base, ¿cuántas carreras valen? ¿O crees que en ninguna de estas posibilidades, como vendría a ser el tercer out, no vale ninguna carrera?
Estas fueron las 3 reglas que tenía preparadas para ustedes. Espero les guste. No olviden de suscribirse. Hasta luego. Muchas gracias. Estas son las decisiones de las 3 jugadas que les planteé. La primera jugada decía: las bases están llenas con un out. El bateador conecta una bola fly a F8. Quien la atrapa para el out número 2. Los corredores en segunda y en tercera dejan sus bases antes de la atrapada. La defensa podía hacer 3 clases de apelaciones. La primera era solo en tercera base, solo con el corredor de tercera base. La segunda era solo con el corredor de segunda base. Y la tercera era con el corredor de segunda y con de tercera. La decisión de esta jugada dice: en el primer caso, el corredor 1 es el tercer out y ninguna carrera cuenta. En el segundo caso, el corredor es el tercer out y la carrera por el corredor 1 cuenta si la apelación es hecha después que el corredor 1 anota. Esta es una jugada de tiempo. Y en el literal C o en el tercer clase de apelación dice corredor 1 y corredor 2, tercero y cuarto out. El corredor 1 sería el tercer out y el corredor 2 sería el segundo out y ninguna carrera cuenta. Un equipo defensivo puede tener 4 outs con el fin de retirar una carrera o de anular una carrera. Eso dice la decisión de la jugada, y esto te manda a la regla 1.25C, la regla 1.2.5C y B, y la regla 1.25D, que a continuación les voy a leer qué dicen estas 3 reglas y estos 3 literales para que despejemos un poquito las dudas sobre esta decisión de la primera jugada. A continuación va lo que dice la regla. Dice, regla 1.25, literal C, dice: no se anota una carrera si el tercer out o el último out de la entrada es un resultado de y un bateador corredor queda eliminado antes de tocar la primera base, un corredor expulsado incluso en una jugada de apelación, un corredor que sale a una base antes de que se libere el lanzamiento o un corredor precedente queda eliminado. Se pueden hacer apelaciones de out adicionales después del tercer out para eliminar una carrera o unas carreras. Eso es lo que dice la regla 1.25, donde habla de las carreras de puntuación, cuándo pueden ser eliminadas y cuándo realmente vale una carrera. Esta es la decisión de la primera jugada. Vamos ahora con la decisión de la segunda jugada. Decía que el corredor 1 estaba en tercera base y el corredor 2 estaba en primera base con un out. Bateador 5 conecta una bola lanzada para un doble, pero omite pisar la primera base, y el corredor 2 omite pisar la segunda base cuando avanza a tercera, y el corredor 1 anota. La defensa en el primer caso apela de esta manera: el bateador corredor está omitiendo la primera, y luego apela que el corredor de segunda base omite pisar la segunda base. En el segundo caso, apela que el corredor 2 omite la segunda base y luego el bateador corredor omite pisar la primera base para el tercer out. La pregunta era: ¿la carrera cuenta? La decisión de esta jugada es: en el primer caso dice no hay out forzado en segunda base cuando ellos apelaron primero en el bateador corredor y la carrera contaría. En la segunda apelación dice cuando la defensa apeló primero el corredor de segunda base y luego el de primera base, ambos son out forzados y la carrera no contaría. Esa es la decisión de esta jugada, donde nos manda a la regla 1.2.5C literal I y la regla 1.2.5C literal II, que se la estaremos leyendo para recordarles. La regla 1.2.5 literal C
literal I, dice: no se anota una carrera si el tercer out o el último out de la entrada es en un resultado de, literal I, un bateador corredor queda eliminado antes de tocar la primera base. Y el literal I dice: un corredor expulsado incluso en una jugada de apelación. Ahí es cuando no se anota una carrera en el tercer out. Ahora continuamos con la decisión de la jugada número 3. La jugada número 3 decía: las bases están llenas con 2 outs. Bateador 6 conecta un jonrón, pero en el primer caso falla en tocar o pisar la primera base. En el segundo caso falla en tocar o en pisar la segunda base. Y en el tercer caso falla en tocar o en pisar la primera base. Una apelación legal es hecha en cada caso. ¿Cuántas carreras tú crees que anotan según los casos? La decisión de esta jugada dice: en ambos, en el primer caso y en el segundo caso, 3 carreras anotan cuando todos ellos anotaron antes del tercer out. La regla 1.25 literal A. En el tercer caso dice: ninguna carrera anota porque el tercer out de la entrada es el resultado del bateador 6, siendo declarado out antes que legalmente tocara la primera base. Esto nos envía las reglas 1.25c literal I y a la 5.9 literal A y al efecto de esta jugada. A continuación le leeremos lo que dice la regla. Regla 1.2.5c dice, literal A dice: se anota una carrera cada vez que un corredor toca en orden las 3 bases y en home y antes del tercer out de esta media entrada. En el literal I dice: un bateador corredor queda eliminado antes de tocar la primera base. Eso es lo que dice la regla 1.2.5c literal A y después el literal C con su subliteral el I. Ahora, la regla 5.9 dice: tocando bases en orden legal. Literal A, el bateador corredor y cualquier corredor deben tocar las bases en orden legal, es decir, primera, segunda y tercera base y home, a menos que estén obstruidos en una base que les impide tocar esa base o estén ubicados en la segunda base, bajo la regla de desempate. Entonces dice que debe de tocar todas las bases en orden, primera, segunda, tercera y home, con excepción de que sean obstruidos o estén en segunda base con la regla de desempate. Eso es lo que dice la regla 5.9, tocando bases en orden legal. Ahora vamos a continuación a leerle el efecto de esta regla. El efecto de esta regla 5.9. El efecto de esta regla dice: tocando bases en orden. Efecto: el corredor será declarado eliminado si la defensa presenta una apelación legal por perder una base o dejar una base antes de que la bola sea tocada por primera vez en un elevado atrapado. Este es el efecto de esta regla, lo que causa si la defensa presenta una apelación legal por perder, omitir o pisar o no pisar, una base. Y ese ha sido nuestro video de hoy sobre 3 jugadas de anotación de carreras. Espero les haya gustado.